Y cuando entra Christie termina de redondear el círculo del análisis geopolítico y que a pesar de ello se cometa la torpeza de crear una comisión interparlamentaria contra China. Y entonces viene el embajador de Estados Unidos pues a darle la bendición. No, hombre, no. Es que no se trata de ser pro-China ni anti-China, no se trata de ser pro-Yankee ni anti-Yankee. Se trata de entender la importancia y el peso que tiene ese país pequeñito en extensión geográfica que se llama Panamá para estas grandes potencias. Y como tiene una importancia para estas grandes potencias, independientemente de las ideologías que cada una de ellas ejecute dentro de su territorio, nosotros estamos llamados a ser un país abierto a todas las relaciones. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro ADN natural. Porque yo quisiera ver si se va a organizar un grupo interparlamentario contra Estados Unidos. Eso no va a ocurrir. Y si ocurriera, sería del orden de la estupidez. Sería del orden de la estupidez crear una comisión interparlamentaria anti Estados Unidos. No, eso es estúpido. Como estúpido es crear una comisión interparlamentaria contra China. ¿Por qué? Por ganar el aplauso del embajador. Les tengo noticias, señores diputados de la comisión. El embajador Kevin Cabrera llegó un día y algún día se va a ir. Porque va a cumplir su ciclo como embajador. ¿Y cómo quedan ustedes? Y el presidente Trump llegó en enero y en 4 años se va. ¿Cómo quedan ustedes? ¿Quiénes son los miembros de esa comisión? Aquí en la foto, Pérez, un segundito. Le tengo aquí la lista. ¿Quiénes la son? lista? A ver, ¿quiénes son? El señor Jorge Bloise. Pero no está en la foto. Los diputados nacionales que decidieron adherirse a este movimiento según la Estrella de Panamá: Ajá. Jorge Bloise, Francisco Brea, Manuel Cohen, Ronald de Gracia, Luis Duque, Joan Guevara, Jorge Luis Herrera, José Pérez Barboni y Roberto Zúñiga. Pero esa no es esa es la Comisión de Relaciones Internacionales, ¿no? Los diputados nacionales que se decidieron adherirse a este movimiento, que es un movimiento Un movimiento. Sí, movimiento. que está conformado por 27 legislaturas y el Parlamento Europeo y que tiene una red cercana a 240 miembros. Alianza Interparlamentaria sobre China, fundada en el 2020, en el aniversario de las protestas y la masacre de Tiananmen del 89. Sí, como usted dice, Pérez. Dame un segundo, Cristi. Dame un segundo. Aquí dice, rapidito, la hoja técnica. La integran 280 legisladores de más de 25 países, en donde abordan preocupaciones relacionadas con el Partido Comunista Chino y la defensa de los valores democráticos y la libertad. ¿Qué dice Cristi? Yo ahí lo que pasa, por ejemplo, quiero agarrar un comentario de un oyente para ir a mi punto. Aquí el señor estaba diciendo, cuando yo estaba hablando del tema de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que la persona que habían puesto en las listas era una persona que respondía a Lula da Silva. Voy a aclarar esto porque es importante. Esta persona no tiene nada que ver con Lula, no la nombró Lula, que era lo que decía el oyente, la nombró Michael Temer y es del partido PSDB, que es de centro derecha. A esta misma figura lo acusaron en su momento la gente allegada al partido de Lula de querer darle un golpe de Estado a Dilma Rousseff. Entonces se instala una retórica para justificar un acto que en mi opinión era sin precedentes, que un país trate de condenar al jefe o trate de sancionar al jefe de la Corte Suprema de Justicia de un país democrático, porque no es lo mismo sancionar al jefe de la Corte Suprema de Justicia de Brasil que de Venezuela, por ejemplo. ¿Y por qué llego a este punto y mi molestia tal vez con la alianza? Porque nosotros mismos, como panameños, hemos sufrido de un tipo de campaña de desinformación desde que inició el año. ¿Y cuál ha sido el eje de esta campaña de desinformación? Que China tiene influencia indebida en el canal. Se ha llegado a decir además que China hasta controla el Estado panameño. Y nosotros aquí desde este programa y desde la capacidad que hemos tenido que ir a aclarar una y otra vez que eso no es cierto, porque señores, no es cierto. ¿Qué hace este tipo de comisión de la Asamblea Legislativa? Y ojo, yo siempre voy a también estar del lado del país democrático. Yo entiendo nuestra relación y la relación, en mi opinión, que debe primar, debe ser la relación con Estados Unidos. Por muchas cosas, razones históricas, económicas y sobre todo, yo siempre voy a estar del lado de la democracia. Pero este tipo de comisión, lo único que hace, de cierta manera, es de cara internacional.
Es legitimar una mentira que nosotros hemos tratado de desmentir y desmentir y desmentir una y otra vez. Que es que, entre comillas, hay una influencia indebida por parte de China en Panamá. Señores, cosa que no es cierto. Y este tipo de acto de personas en el Estado panameño, porque los diputados son parte del Estado panameño, personas que ejercen un cargo de elección popular, lo único que están haciendo es legitimar esta mentira. Y yo no entiendo cómo no pueden entender y no pueden hacer una lectura de lo que está ocurriendo. No, Yo no puedo entender que estas personas no vieron lo que ocurrió en el Consejo de Seguridad, donde claramente tanto Estados Unidos como China están usando Panamá para atacarse los unos a los otros. Y nosotros aquí, con el Tratado de Neutralidad, que es nuestra mejor defensa, es cómo nos debemos comportar. Yo no entiendo cómo eso es tan difícil de sí, entender. es fácil de entender, Cristi, muy fácil. Hay algunas amistades mías me dicen de que, oye, y es que ya volviste a ser buen amigo de Camacho. Le digo, no, pero ¿cómo así? Es que ahora le das espacio. Le digo, no, espérate, no enredes las cosas. No enredes. Camacho, quien no tiene experiencia legislativa, que por primera vez llega a la Asamblea como diputado. Camacho en su momento fue secretario de la Asamblea y fue representante de corregimiento. Pero ¿qué tiene Camacho a su favor? Kilometraje político, que le permite hacer un análisis y llegar a una serie de conclusiones. Y por eso que Camacho solito le da la vuelta a todos estos diputados nuevos. Mire cómo los enreda. Porque es que hay una cosa, Cristi, que sí es una realidad, que se llama experiencia. Un banco hace muchos años tenía ese eslogan. La experiencia hace la diferencia. La experiencia es un activo. Y si tú fueras una persona con experiencia y con kilometraje político, tú no cometes esa novatada de tómame la foto de una comisión parlamentaria anti-China. Válgame Dios. Eso no es entender el país en el que tú legislas. El país para el cual tú fuiste elegido para legislar. Ojo, reitero, no tiene nada que ver. Si tú quieres ser pro-China, anti-China, pro-Yankee, anti-Yankee, ese es el problema tuyo. Ese es el problema de cada uno de nosotros. ¿Qué rol quiere asumir en ese debate pro y anti? Esa es otra discusión. Mi tema aquí es, como acaba de decir Cristi, tú eres diputado del Estado panameño. Y si tú no entiendes la estrategia del Estado panameño, tú estás mal. Estás muy mal. ¿Cómo puedes legislar así? O sea, pasado mañana, como han anunciado muchos expertos, incluyendo a Gonzalo, la India sigue su proceso de ascenso como economía en el mundo. No, espérate, hay que ver si la India es bueno o es malo, esperar qué nos dicen los gringos si nos da el guiño de ojo. No. Así no se ejerce la soberanía del Estado. La soberanía del Estado se ejerce en función de los intereses del Estado. Si Estados Unidos quiere repetir y repetir y repetir que China tiene una influencia maligna, bueno, que Estados Unidos demuestre eso allá en Estados Unidos y la malignidad de Estados Unidos. Pero Panamá tiene que hacer su propio análisis. Panamá no tiene que esperar que ni Estados Unidos ni nadie le diga quiénes pueden ser sus amigos y quiénes son sus enemigos. Porque hay una cosa que se llama soberanía, que se ejerce. Y se ejerce así. Yo decido con quién yo tengo relaciones diplomáticas, comerciales, etc. Entonces, cuando yo veo esta foto, patética por lo menos, no es porque yo sea pro-chino, porque no, yo soy pro-democracia y tengo claridad meridiana de lo que es la democracia. Yo soy pro-democracia. Pero el hecho de que yo sea pro-democracia y que no me guste el sistema chino de un solo partido, de una dictadura de partido, etcétera, no me ciega y no me impide concluir que China es una potencia mundial, que China es un usuario importante del canal y que China tiene presencia en Panamá desde antes de tener relaciones diplomáticas con China. Esa es una realidad objetiva. Entonces, habrá que analizar, Cristi, bueno, los intereses de Panamá con respecto a China, ¿cómo están? ¿Cuáles son? Pero no andando por ahí a tontas y locas.
pero es además no entender en el mundo en el que o sea, es no entender en el mundo donde se está viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque hacer esto en este contexto para Panamá, ¿cuál van a ser los titulares internacionales si agarran esta noticia? ¿No? O sea, es no entender lo que ha pasado todo este año y lo que Panamá ha tenido que enfrentar este año. Las mentiras que ha tenido que salir a desmentir una y otra vez el presidente de la República y todas las personas que hemos estado en los medios. Es no entender la situación que está ocurriendo en el mundo. Ahora, Estados Unidos, creo que si no es el primero, es el segundo, sigue siendo el mayor socio comercial de China. Porque Estados Unidos, a pesar del tema de los aranceles y las tarifas, sigue siendo el mayor comprador de los productos chinos. Y ojo, yo en el primer gobierno de Trump siempre voy a reconocerle que él fue el primero en advertir en el mundo occidental el peligro que se estaba convirtiendo China. Porque yo creo que el mundo occidental, por sus propios intereses económicos, empezaron a desconocer muchas de las cosas que ya el gobierno de China, y es lo que nos han estado diciendo en una campaña prácticamente, y es lo que nos han estado diciendo en una campaña prácticamente orquestada, es lo que hemos tenido que salir a desmentir. ¿Y por qué nosotros mismos? Y cuando digo nosotros mismos, nuestros propios diputados están tratando de legitimar esta mentira. Para mí es una situación de que no entiendes el país en donde vives, no entiendes el mundo, porque nada más te tienes que sentar un segundo a ver lo que pasó en la ONU. Y tú veías cómo Estados Unidos y China estaban usando el tema de Panamá para atacarse los unos a los otros. ¿Por qué vas a dar más motivos para esto? Y yo dije, como hay cosas buenas, hay cosas malas. Yo creo que el hecho de que el mundo nos ponga los reflectores del mundo puede ser interesante económicamente para el país, nos puede traer oportunidades. Pero la neutralidad de Panamá es importante frente a este conflicto que nos supera. No podemos legitimar y dar más armas para que se nos ataque. Hicieron una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en febrero de este año, donde poco les faltó decir que Panamá manejaba de manera ineficiente el canal. ¿Cómo vas a darle más argumentos a todo esto? Yo no lo entiendo. Bueno, pero yo Necesito sí, una explicación. pero un momento, porque aquí yo no vengo a salir en defensa de los diputados. Viene la vaina. No. No, yo no vengo. No, Antes de que hables. No, señor. Antes de que hables, Gonzalo. Esos señores firmaron algo que ni siquiera leyeron para empezar. ¿Sabes qué me recordó? Eso lo dice usted. Sí, lo digo yo. Y Carreyes lo dice. Usted dice que... Lo digo yo. ¿Y sabes qué pasó? Me recordó, ¿sabes qué? Me recordó cuando aprobaron el contrato ley con la mina. Pero, que después reconocieron, yo no sabía qué es lo que firmé y claro, aprobé. Pero porque usted dice que no leyeron lo que no firmaron. Lo leyeron. Pero, no lo leyeron. Pero ¿dónde están las pruebas para decir eso? O sea, ¿dónde está la prueba para decir eso? Bueno, vamos a darle, ¿hoy qué es? ¿Hoy qué es, profe? Jueves. Hasta el viernes. Es miércoles. Es miércoles. Hasta el viernes. Y van a salir a los medios a explicar. Por supuesto. Lo tienen que explicar, pero eso y vamos a ver qué van a explicar. Bueno, pero ya va, eso no tiene nada que ver con que hayan leído o no el documento que firman. ¿Qué fue lo que dijo el señor Kevin Marino Cabrera ahí en las declaraciones? No sé. Usted no escuchó lo que dijo él. Pero es que ni siquiera he terminado de hablar. Y usted está diciendo, me interrumpe a decir... Se lo digo rapidito. Y seguimos la lucha contra el maligno, porque 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 el maligno. Pero, ¿qué tiene que ver eso, Icar? Con que no leyeron el documento. Usted está diciendo, ellos no leyeron el documento. Bueno, deme las pruebas para saber que no leyeron, pues. O sea, si usted lo dice así tajantemente porque tiene las pruebas. Yo no puedo decir eso. Bueno, yo sí lo digo. Bueno, está bien. Entonces, ahora el punto es... escucharle. Una cosa es el debate per se que trae colación Cristi y que yo secundo junto con su comentario, que es que China no tiene presencia en el canal y adentrarnos en este juego le da el aval al embajador y al gobierno de Estados Unidos a seguir diciendo una mentira o esta mentira una y otra vez. Pero eso no resta, ojo con esto, eso no resta que sea una realidad que el Partido Comunista Chino hace parte de gran cantidad de las empresas chinas que están en el mundo. Y es un tema de política de Estado. Es correcto. Es correcto. Entonces, lo que yo quiero decir ¿es una torpeza firmar el documento? Sí, es una torpeza firmar el documento. ¿Es real que no existen chinos ni que China maneja el canal de Panamá? Es una realidad también. Ahora bien, que el Estado chino
hace parte y controla en gran medida las empresas que hoy en día lideran diferentes sectores del mundo, automotrices, tecnológicos, de comunicaciones, es una realidad y también hay que decirlo. Yo no sé si suscribir un documento para denunciar lo que está ocurriendo, porque lo que dice el documento, más allá de un tema de China en el Canal de Panamá, es levantar la voz en contra de la influencia del Partido Comunista Chino dentro de algunas empresas en el mundo. Porque hay que decir que el Estado chino hace parte de estas compañías. Eso es todo. Eso es lo que yo quiero decir. Nada más. Entonces, Gonzalo, aquí el punto. Y miren que yo no estoy criticando en lo absoluto el, el desempeño del embajador. Tal vez él tiene una definición distinta y él que ejecuta la su mía agenda. Obvio. de Él ejecuta su lo que es agenda. ser un embajador, pero él está ejecutando su agenda en el fin de lo cuales son los intereses de su gobierno. Por ende, a mí lo que él haga o no haga, no es a mí a quien él tiene que rendirle cuentas, ni yo Así es. no estoy criticando su desempeño en lo absoluto, porque ahí cada uno sabe cómo desempeñar su trabajo y él le rinde cuentas al pueblo estadounidense, que es quien lo contrata a él, porque es el que paga sus impuestos. O sea que yo ahí no tengo nada que decir. Yo a donde sí tengo que decir y a donde sí pido que pues me rindan cuentas, porque también son los que representan a donde yo pertenezco, que es Panamá, de cómo poder firmar un contrato. Y aquí también, nosotros lo dijimos la semana pasada cuando hablamos de cómo se ha expandido los carros chinos. Y yo dije, hay una crítica hay una crítica real de los países occidentales acerca de la industria automotriz china, porque muchos de esos carros están subsidiados y compiten de manera desleal. Eso es cierto. Así como ellos forman parte de gran parte, ellos tienen lo que llaman un capitalismo planificado, donde el planificador es el Estado y donde el Estado ejerce una gran influencia dentro de las empresas chinas. Eso también es cierto. Y así como muchos países en Latinoamérica se han dado cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de depender cada vez más comercialmente con China? Eso tampoco es una historia que ni siquiera nos toca a nosotros, porque si bien la presencia comercial china ha aumentado en los últimos años, Panamá no depende, su mayor socio comercial no es China. Cosa que si fuera el caso, yo diría, ojo, yo nunca voy a poder confiar en un sistema donde una persona tome las decisiones porque un día sus intereses son unos y otro día los intereses son otros y así pasa. Pero en el contexto en el que estamos, firmar ese documento, lo repito, es una novatada gravísima, porque no se va a leer de la manera que lo acaba de explicar Claro que Gonzalo. no. No, no, no. Pero es que Claro que mire, no. Esa no es la mire, lectura sí. que se va a hacer Así ni nacionalmente es. ni internacionalmente. Ajá, Así mira lo es. que dice la embajada de Chile en Panamá. Espérese, Carlos. Aparte- Antes de leerlo, hay Ajá. una llamada que quieren decir algo. Los oyentes, buenos días. Muy buenos días. Diga, Sí, para opinar sobre Está al lo que aire. están hablando. está al En aire. efecto, amigo. hay dos temas aquí. Uno es el tema de China y los diputados y el embajador, y otro es el tema de China per se como potencia geopolítica. Efectivamente, creo que todos estamos de acuerdo con el tema de los diputados, que fue una torrancia pues firmar eso. Lo que me llama la atención por los nombres que escuché es que la mayoría son de Vamos, me parece, por lo poquito que entendí. La mayoría son de Vamos. Creo que estos muchachos, no sé, están un poquito desenfocados en todo lo que es la que Bueno. ellos... Gracias, ellos amigo. opinan. Gracias por De compartir Vamos su está opinión. Bloise, está Duque. Barboni. No, Barboni es No, de, es de Moca. es de Moca. Ah, Barboni es Moca. Brea es del panameñismo. El panameñismo. Ronald de Gracia no sé de dónde es. Cohen Salerno está ahí. Pero no Joan Cohen, Guevara. Jorge Herrera es panameñista. Una llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Diga. Buenos días. Está Diga, al aire. señor, está al aire. Sí, gracias. Un comentario para la mesa. Buenos días a todos. Un comentario para la mesa. Gonzalo, este es para Gonzalo. Aló, Gonzalo. Está al aire. Adelante. Sí, Gonzalo. El tema de Latinoamérica que hemos criticado y lo hemos dicho, lo han dicho ustedes varias veces y concuerdo con eso que estoy hablando. Gracias. Es que el tema en Latinoamérica es que todo es cortoplacismo. Todo
todo lo vemos a corto plazo. Las grandes potencias miran a mediano y largo plazo. Entonces, esa presencia de China, que hoy en día podemos sí reconocer que está apenas incipiente en Panamá, está diseñada para ir creciendo en el tiempo. Por ejemplo, recordemos lo que fue la industria bananera en Panamá. Esa gente llegaron, comenzaron a plantar banano y tal y más cual. A las 2 décadas quedaron mandando en el gobierno de Panamá, poniendo y quitando presidentes y diciendo qué es lo que se hacía y no se hacía en Panamá. Así penetran las grandes potencias, los grandes imperios en los países pequeños que son más débiles. Es mi comentario. Gracias, amigo. 7-1, ¿qué dice? Mira lo que Ricardo? dice la Embajada de la República de China en Panamá. Emitió una declaración que cuestiona la participación de diputados panameños en esta alianza interparlamentaria sobre China y PAC, calificándola como un mecanismo impulsado por Estados Unidos para reprimir y contener a China. Según el comunicado, esta alianza siembra por todas partes mentiras y rumores sobre China, por lo que no tienen credibilidad alguna. Y en ese sentido, la sede diplomática aquí en Panamá consideró vergonzoso y que el embajador de Estados Unidos en Panamá incita a legisladores panameños a sumarse a dicha alianza, involucrándolos al bando anti-China de Estados Unidos. Es que, hombre, cada uno habla de la fiesta según le ven ella, ¿no es así? A ver, China se dispara un megapuerto allá en Perú. Los peruanos sabrán cómo se hipotecan ellos con China o no. Usted va a Costa Rica y los ticos le muestran el estadio de fútbol como la cosota que les donó China por establecer su relación. Y así en otros países de Latinoamérica. En Panamá, es que eso es por eso que a mí me motiva la crítica a lo que yo vi ayer. No por defender a China, sino estoy bastante lejos de defender a China, pero estoy muy cerca de entender la realidad que vivimos. En Panamá, dígame cuál es la obra que el gobierno de China regaló No, nada, ninguno. por establecer la relación. Ninguna. No hay. No hay una sola obra que se diga esto lo regaló el gobierno de China por cosa que se ha pasado en otros países de la región. El dueño de Venezuela es China. Venezuela, Chávez y Maduro han hipotecado a ese país con China. Bueno, el mayor accionista del puerto de Perú es Es Costco. China, así es. Pero no es el caso de Panamá. Mi punto es ese, que hay una diferencia entre cómo China ha entrado a distintos países en Latinoamérica de cómo entró a Panamá. Claro, pero sí le voy a decir algo. Es una realidad también. Dice que el una- cuarto puente, no, el cuarto puente es una obra pagada Sí, por el Estado exactamente, panameño, pero- que se lo ganó una empresa china. Pero, No es lo la mismo. pero la realidad es que desde que el presidente Juan Carlos Varela abrió las relaciones comerciales, económicas con China, sí ha habido un boom de Pero desarrollo sí, que sí, está sí. ligado a empresas chinas. Que no estoy diciendo que les han regalado nada. Pero no han regalado nada Estoy de al acuerdo. Estado. No hay una obra, una, como si ocurre en Costa Rica con su estadio de fútbol, que a mí me llama tanto la atención eso. Una donación, como dice Sí, como hay en otro, la biblioteca salvadoreña, también. no es de China, pues Sí, no no la construyó regaló China. China. Aquí no hay una obra. O sea, la forma en que entraron en Panamá es muy diferente a cómo entraron otros gobiernos regalando cosas. El cuarto puente, amigo, al igual que el puerto de cruceros y el centro de convenciones, obra que el Estado panameño tiene que pagar dólar sobre dólar. Que se lo ganaron empresas constructoras chinas, eso es otra discusión. Pero son obras que el Estado panameño paga. Ahí no hay donación de nada. Pero Ojo, estamos viendo, Cristi, perdón, nada más, Ujú. la inundación de carros chinos que hay en el país, en base a la explicación que dio Cristi hace un momento. Ahora dígame cómo impacta eso en el sistema financiero y bancario del país. Porque en Panamá lo que todo el mundo hace es tocarle la puerta a un banco para comprar un carro. Mire, aquí tengo las cifras, ¿no? Que me las acaban de pasar. O sea, China tiene hoy en Panamá el 25% del mercado automotriz. En el 2019 solamente tenía el 1%. Esto es algo que nosotros estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Excepto los países que protegen su industria automotriz porque es muy difícil competir con la China, por lo que acabo de decir, en gran parte porque las empresas estatales están subsidiadas. Pero yo estoy de acuerdo que la entrada de China a Panamá no haya sido regalando cosas. Créanme, la historia nos dice que nadie quiere estar hipotecado con China.
China es un acreedor más duro de lo que es el Fondo Monetario Internacional. O sea que si un día Panamá tiene que hipotecarse con alguien, yo prefiero hipotecarme Con con el el Fondo fondo, Monetario claro, Internacional Claro, que que con tener que China. hipotecarme con China. A así mí es. eso yo tengo clarito, clarito, clarito eso. Cristi, ¿qué es lo que Entonces, ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Y disculpa que le interrumpa para endosar su comentario. ¿Qué es lo que ha hecho China en África y en América Latina, ¿no? La política de la chequera. exactamente. Pero a un precio muy alto. Ojo, ¿no? Yo creo que después muchos países de Latinoamérica se fueron dando cuenta, y sobre todo de África, lo caro que les salió y les ha salido hipotecarse y endeudarse con China. O sea que cuando a mí me pregunten a dónde Panamá, si un día Dios no quiera, tiene que ir a hipotecarse prácticamente, yo prefiero que sea que vaya a tocarle la puerta al Fondo Monetario Internacional que ir a tocarle la puerta a China. Claro. Yo tengo claridad en dónde debería estar los focos de la política internacional de Panamá y hacia dónde debe ver. Para mí está claro. Ahora, señores, China en los últimos 20 años, 30 años, se ha convertido en la segunda potencia del mundo. No solamente Panamá quien tiene negocios con China y donde los negocios con China sin duda han ido creciendo. De Estados Unidos, toda Europa, todos los países tienen relaciones comerciales y diplomáticas con China. Entonces, a nosotros en los últimos tiempos, ¿no? Nos han usado como ejemplo. Y a mí siempre me ha parecido que es injusto, porque de los países latinoamericanos que menos relaciones comerciales tiene con China es Panamá. Y nosotros llevamos usando una campaña donde prácticamente se nos está queriendo castigar por esto. Cuando yo prefiero que China no regale nada a Panamá, porque Mire, de alguna manera se cobra. Ah, es correcto. mire, le voy a dar este No, datico. regalado nada. Le voy a dar este datico. Regalado nada. Para el año 2000, Cristi, el mayor, digamos, inversor, intercambiador de bienes con América Latina era Estados Unidos. Para el año 2000. Para el 2023, ya China le había robado el puesto. ¿Por qué? Porque China es el mayor comprador de litio a Argentina, a Chile y a Bolivia. En su momento, fue el mayor comprador, por encima de Estados Unidos, del petróleo venezolano, del hierro, de la soya de Brasil, o la soja en este caso. Entonces, estamos hablando de que la inversión que ha hecho China en el continente, sí, seguramente tiene un backup político de influencia, pero la realidad es que Estados Unidos también ha tenido esa política de no voy a mirar para el sur. No, Y eso lo ha aprovechado China. totalmente. Desde el 2000 realmente. Empezó un poco con Bush, siguió en la época de Obama, donde el interés de las administraciones de Estados Unidos no era Latinoamérica. Entre esas que, bueno, el argumento que se dice que parte de los problemas para que las empresas estadounidenses quieran venir a hacer inversiones y hacer obras en Latinoamérica es el tema de las leyes anticorrupción que existen en Sí. Estados Unidos. Pero es verdad que tú te das cuenta claramente que la prioridad de Estados Unidos en los últimos años, Oye, en las últimas décadas, no ha sido Latinoamérica y eso lo aprovechó China. Y hoy yo creo que cuando uno ve, sobre todo en esa comisión en febrero, una de las cosas que decían, al Estados Unidos replegarse de Latinoamérica, ese espacio lo llenó China. Nosotros somos un ejemplo de los pocos países en los que no, pero sí lo fue llenando. Entonces, ahora claro Estados que Unidos se sí. despierta a una otra realidad en el que yo sí creo que debería ser en el Escuche, interés de la política de Estados Unidos escuche lo que me mandan volver a aquí. retomar sus relaciones con Latinoamérica. Elsalvador.com me manda un oyente, la publicación de, me imagino, en un medio digital, elsalvador.com, bajo la firma de la periodista Carla Rodas. Así avanza la construcción del nuevo Estadio Nacional, la nueva casa del fútbol salvadoreño. La construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador avanza a paso firme con la ambición de convertirse en uno de los recintos deportivos más modernos de Latinoamérica y en el más grande de Centroamérica. Este megaproyecto es resultado de la cooperación entre El Salvador y la República Popular China y se espera que marque un hito en la infraestructura deportiva nacional y regional. Ubicado en los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, en el municipio de
Antiguo Cuscatlán. El estadio contará con una capacidad inicial para 50,000 espectadores, con la posibilidad de ser ampliado a 60,000. Allí tiene otro. No, el estadio, el proyecto es impresionante. Ese proyecto es impresionante. De la mano con China. Lo que pasa es que hay que entender un poco el contexto, Cristi. Yo creo que tal vez a los oyentes tal vez no entienden y no dimensionan lo que significa China. Es una realidad. China está a pasos y a años de convertirse, a pocos años digo, en la primera potencia del mundo. Eso está a puertas y se viene diciendo. China tiene a su favor las tierras raras que Estados Unidos no tiene y que le dan la posibilidad del desarrollo de todos estos productos que nosotros consumimos hoy en día. ¿Por qué? Gracias a los chips. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, la verdad que no entiendo la llantarria mundial que tienen contra China. Si Estados Unidos creó a China en los años 92 con el señor Clinton, que hicieron la globalización y todo se fue allá, quebraron sus propias industrias. Detroit, la ciudad del motor, quebró. Ya los chinos ya ni bicicleta usan. Entonces, ¿cuál es la lloradera entonces ahora de los gringos? Por los chinos. No, No estoy con China, pero es la realidad como dice. Yo se lo he dicho. Gracias, amigo. China es lo que es hoy gracias al consumismo de los Estados Unidos. Si Estados Unidos no tuviese esa política consumista que tiene per se, capitalista, bienvenido a ella, China no sería lo que es hoy. ¿Por qué? Porque los grandes fabricantes, desarrolladores, la mano de obra de casi todos los productos, por no decir que todos, pero casi, que se consumen en Estados Unidos y en el mundo, son de China. Estados Unidos ha empujado a que China sea el monstruo que es hoy en día gracias a la necesidad que han tenido de productos más económicos gracias al tema de su mano de obra. Es una realidad. Y desde que llegó Deng Xiaoping en su momento, luego de Mao, que dijo, esto hay que cambiarlo a nivel económico, y habló en su momento de abrir la economía, de creer en el sector privado, obviamente con el papá Estado ahí presente. Bueno, China cambió su modelo. La China de hace 40 años no es la misma China de hoy en día. Incluso, y Cristi sabrá más del tema, hoy ni siquiera China, estoy diciendo una exageración, pero ese modelo o ese eslogan de Made in China incluso se ha movido. China ahora utiliza terceros países para producir lo que ellos China inventan. está haciendo ahora lo que Estados Unidos hizo Exactamente. Yo quiero aclarar algo. Cuando China entra a la OMC, que es como el punto de inflexión en esta historia, que fue en el 2001, George Bush era el presidente. Cuando Estados Unidos establece, y es la famosa visita de un presidente a Estados Unidos, de un expresidente de Estados Unidos a China, que fue el otro punto de inflexión cuando se normalizan las relaciones, fue en 1972 con Richard Nixon. ¿Ok? Entonces, esas son las fechas importantes para estar claros de cómo viene la historia de las relaciones entre Estados Unidos y China. Y efectivamente, con la entrada a la Organización Mundial del Comercio, a la OMC, en el 2001 se acelera el proceso de globalización que se venía trabajando desde principios realmente de los 90 y desde los 70 se empezaban a normalizar las relaciones. O sea que es un proceso muy largo. Y claro, el aumento de los gigantes asiáticos es indudable. Ahora, yo no necesariamente concuerdo con Gonzalo. A mí todavía, si hay esta lectura de que si China se va a pasar a Estados Unidos, puede ser. Yo todavía no lo tengo tan claro porque hay ciertas cosas que tienen que pasar que todavía no han pasado. No digo que no van a pasar. A mí yo no estaría tan cómoda diciendo esa afirmación como un hecho certero. No lo estoy porque hay cosas que todavía no se han dado para que tú veas ese camino, para que uno vea ese camino claro. Y China además tiene sus propios problemas internos. Tiene un problema demográfico, ha tenido un problema de un high leverage, o sea, en grandes endeudamientos en las empresas estatales, etcétera, y una falta de innovación, donde todavía el software, el IP, se lo tienen que robar a Occidente. Y por eso es que nosotros hemos visto que muchos
países han dicho que van a dejar de exportarle cierta tecnología a China. Yo creo que Occidente se despertó muy tarde, estoy hablando de Occidente con Estados Unidos y Europa a la cabeza, se despertó muy tarde al monstruo que se estaba convirtiendo China. Cosa que yo tengo que siempre darle el reconocimiento que el presidente Donald Trump en su primer mandato fue quien realmente advierte y lo pone de presente. Pero Dicho todo esto, pero esa ¿ah? advertencia, que en efecto fue así, Cristi, llegó ya tarde. Llegó Porque ellos tarde. mismos habían creado el monstruo. Claro. Ellos mismos, ellos en gran parte sí, como digo, todo este proceso que se fue dando de la globalización, ojo, a donde estos países occidentales, los grandes ganadores de cierta manera, fueron los países occidentales. O sea, se convirtieron también en estas potencias, cambiaron su estructura económica a un país, en vez de ser un país de industrias, a un país de servicios, pero se convirtieron los mayores índices de crecimiento de estos países vienen de esta época. Entonces, no se puede decir que no ha habido un beneficio de esta situación. O sea, lo que Si usted, no, no se hubiese hecho. el resumen de el resumen de esta discusión que estamos teniendo y este debate, lo que sugiere es que tal vez para usted, como yo le digo, el timing de esa firma no es el adecuado o la firma per se es la que usted dice Las que dos cosas, las dos cosas. Gonzalo, las dos cosas. Las dos cosas. Es que si nosotros mismos, los panameños, no entendemos el rol que jugamos, nos van a enredar. De afuera y de adentro, nos van a enredar. Es decir, fíjate que Estados Unidos, dijo Cristian al inicio de su análisis, de lo interesante de esta visita del gobierno de Panamá encabezado por Mulino a Brasil, en medio de que Brasil y Estados Unidos están pasando por su mejor momento en sus relaciones entre ambos estados, por un individuo, no porque hay una estrategia de un estado frente al otro guerrerista ni nada, sino porque el señor Trump ha decidido que como su amigo es Bolsonaro, él lo va a defender, y por defender a un amigo lleva a una guerra diplomática comercial a Estados Unidos con Brasil. En medio de ese escenario, el gobierno de Panamá hace una visita de un altísimo perfil a Brasil. Brasil, que es un país, dijo Cristi, y no porque lo dijo ella, sino ahí están las estadísticas, no tiene un nivel de dependencia para mover su economía para con Estados Unidos, como lo tienen otros países. Pero Brasil, Estados Unidos, China, mencióneme más, todos los de una u otra manera tocan a Panamá por una u otra circunstancia. Entonces, si quienes gobiernan, porque los diputados, los miembros del órgano legislativo, son parte de la gente que gobierna el Estado, si los diputados no tienen claridad de eso, ¿cómo que le gusta decir? El destino manifiesto de Panamá, estamos enredados. Entonces, ¿cómo le exigimos al panameño común y corriente que sí entienda eso? Si gente que llega a un puesto cimero como el de ser diputado no lo entiende, no lo tiene claro. Entonces, ahí es donde nos enredamos. Mire, yo le voy a poner un tema radicalmente distinto, pero afín, cuando un o unos diputados se enredan. Se supo que la empresa Maersk compró la concesión El tren. del ferrocarril Panamá-Colón, cuyo negocio es transporte de carga fundamentalmente. Ok. A un diputado se le antoja pararse en el pleno, que es su derecho, cuidado, y meter un anteproyecto de ley para obstaculizar esa transacción. Ahí te das cuenta el problema que tiene Panamá, que tenemos los panameños. Si una empresa del tamaño de Maersk dice, oye, hay que poner un pie más fuerte en Panamá, más del que ya tienen como empresa que trasiega contenedores, hay una posibilidad de comprar la concesión del ferrocarril. Y por lo que he escuchado, Maersk ha dicho, levantó la mano, estoy dispuesto a con uno de esos puertos que ustedes quieren construir, particularmente el de, siempre se me olvida el nombre, Corozal. Particularmente de Corozal. Entonces, una empresa de talla mundial como Maersk dice, tengo que estar en Panamá, tengo que invertir en Panamá. Pero un diputado
se aparece, no, eso que está haciendo Maersk no me gusta. Vamos a hacer un proyecto de ley para cortocircuitar eso. Fíjese que no es lo mismo que el diputado diga, Muéstreme. señor miembro de la Ajá. AMP, siéntese aquí y explíqueme la transacción. Exactamente. Eso sí, Y eso es debería correcto. hacerlo. es correcto. La labor fiscalizadora Exactamente. del diputado. Pero no meter un proyecto de ley para obstaculizar la transacción. Porque la transacción no está lesionando al Estado panameño. Si el Estado panameño en la época de Pérez Valladares, del mismo partido del diputado Cristiano Adames, que es el proponente, decidió concesionar el ferrocarril. ¿Y lo concesionó a quién? A una empresa privada de capital de los Estados Unidos. Todos los días en el mundo se dan estas transacciones de compra-venta de concesiones. El ferrocarril sigue y seguirá siendo propiedad del Estado panameño. Lo que va a seguir ocurriendo es que seguirá concesionado a una empresa para que esa empresa lo opere. Pero cuando un diputado plantea un anteproyecto de ley como ese, ¿cuál es la señal que manda al mundo? Hey, no te metas en Panamá porque ahí tú no sabes lo que te va a pasar con tu plata. Y además le voy a decir algo. Dale, Cristi, ya para darle la palabra. Ese anteproyecto tiene una intención política. O sea, es que no me venga a decir que el señor Cristiano Adames, que fue el que introdujo este anteproyecto de ley, pensó de manera benevolente por la ciudadanía panameña, porque le parecía que esto era un acto atroz. No, seguramente ese anteproyecto tiene un trasfondo político, porque Cristiano Adames no es un nuevo en política, y uno no puede esperar mucho de un diputado como él. Entonces, sí, a lo que dice el profesor se suma cuál es la intención o el interés de Cristiano Adames, a sabiendas que él, sin meter un anteproyecto que frenase esa compraventa, pudiese haber solicitado, como dice el profesor, a la AMP información. Oiga, siéntese acá, ¿cuánto costó eso? ¿Cómo fue la transferencia? ¿Qué significa esta transacción? Pero ahí hay dos cosas que me parece, para entender un poco la importancia de la transacción del ferrocarril. Es que si nosotros nos acordamos algo que tiene una implicación un poco global. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan el anuncio de que BlackRock iba a comprar Hutchinson, que son los operadores de Panama Ports, ¿verdad? Son los mayores accionistas de Panama Ports. Quienes iban a operar esa transacción, que no se ha podido finalizar por temas del gobierno chino, era una empresa suiza, MC. MC es una de las competencias directas de Maersk. Entonces, para Maersk, la importancia en gran parte del ferrocarril es que uno de los puertos de Panamá, iban a quedar en manos de sus competidores. Entonces ellos dijeron, no, yo quiero seguir mi presencia en Panamá y estos puertos van a quedar en manos de mis competidores. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo comprar la concesión del ferrocarril. Entonces, esta transacción tiene implicaciones además mayores que solamente Panamá. Pero a todo esto que acabamos de hablar con el diputado Adames, a mí sí me queda una pregunta que yo creo que la hice el lunes. Y a esto yo le quiero sumar, porque tampoco las entiendo, las declaraciones del Contralor de la República. Porque en la misma semana prácticamente que Cristiano, el diputado Adames, presenta el anteproyecto de ley, se le suman unas declaraciones del Contralor que yo no entendí, donde trata de equiparar la compra de la concesión con la de Panama Ports. Con la de Panama Ports. Y entonces mi pregunta es, si hay un trasfondo político o sea, ¿fue casualidad las declaraciones del Contralor? Cristi, ojo, días antes u horas antes, por otro lado, estaba el propio presidente Mulino dando una valoración de cómo Maersk, una empresa tan importante en el mundo, tiene intereses de poner en Panamá inversiones. O sea, para el Ejecutivo, encabezado por Mulino, era una muy buena noticia que, uno, Maersk se interesaba en comprar la concesión del ferrocarril y dos, interés en los puertos. Bueno, para el diputado Adame, eso hay que obstaculizarlo. Y para el Contralor lo equipara con la Contratación de Panama Ports. Fíjate lo enredado que andamos los panameños.
Claro, y lo dijo el presidente y lo dijo el señor Felipe Chapman, como una muestra de las inversiones que están llegando a nivel internacional. Y yo sí creo que por Dios, yo sí creo que es una buena noticia, ¿no? Sobre todo después de lo que ha pasado. Y como digo, hoy los reflectores están puestos en el sector portuario de Panamá. Lo han estado de una manera que yo no creo que había estado en mucho tiempo. Y eso se lleva también, cuando uno escucha lo que está saliendo de Estados Unidos, a una renovación, un nuevo interés que Estados Unidos también se ha despertado, que parte del sector portuario a nivel internacional, a nivel sobre todo latinoamericano, ha estado en manos de empresas chinas, que también es cierto. Entonces, todo esto está ocurriendo y yo no puedo entender las declaraciones. Si podemos hacer una lectura política, que esto para el diputado Adames es un tema político, porque sí, entonces, ¿cómo entendemos lo que diga cómo entendemos las declaraciones del Contralor? Porque parece totalmente desconectado de lo que quiere hacer el Ejecutivo. Y ojo, la figura y el papel del Contralor no tiene nada que ver, es una figura independiente que nada tiene que ver no debería nada tener que ver con el Ejecutivo porque tiene un papel de fiscalizador del Ejecutivo. Pero a mí no me puede extrañar o sea, el timing de las declaraciones. Oiga, por cierto, Gonzalo dijo que el Contralor anda por Brasil también. No, él va para Brasil con el hermano y el hijo. En la delegación de... Sí, señor. Es un invento suyo. Oye. ¿Ah? ¿Es mentira? Yo no he dicho que es mentira, he dicho que es un invento suyo. Aquí está. Le doy la lista ¿De quiénes? de quienes se van. ¿Quiénes van? Pues, le vuelvo a dar la lista para que usted lo tenga ahí. Es que yo no creo que eso sea verdad. Que el Contralor va. ¿Por qué no iría, pues? No es al revés, ¿por qué sí iría? Bueno, pero ¿por qué no iría? Yo no... Mi mala memoria no ubica a un Contralor viajando con un Yo no he presidente. visto nunca. Yo que estoy tirando, yo estoy Ni en escuchando- la dictadura. Para que Estoy usted escuchando a sepa. Gonzalo y estoy tirando para atrás solamente el cassette. Sí, No, yo casi me estrello ahora que venía para aquí a Ah, escuchar. sí. Y además El con el Contralor hermano y el va, hijo. perdón. Sí. Dice Gonzalo. Dice Gonzalo Cristi. La En la información. comitiva la comercial. Dice información. Gonzalo. La información que se maneja es que el señor Contralor estará presente en la comitiva que va. Te digo otra vez. La comitiva de quienes acompañan al presidente José Raúl Mulino, obviamente, por el gabinete, por el ejecutivo estarán el canciller, el señor Moltó, que es obvio, el señor Linares, que es el del MIDA, y el señor Icaza, que es el de Asuntos del Canal. Asamblea Nacional, Jorge Herrera, Walquira Chandler aceptó, viajará, Orlando Carrasquilla, de Asuntos Agropecuarios, y el señor Ernesto Cedeño, que es Comercio y Asuntos Económicos. A ver, la misión oficial la integran también el Contralor, el señor Anel Flores, su hermano, también está metido allí, el embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez, el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, Sergio Abreu, y la secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad. También, a nivel empresarial, va Juan Arias, que es el presidente de la Cámara de Comercio, Luisa Napolitano, la gerente de la Zona Libre de Colón, y van Ricardo Pérez, José Antonio Alpern, Julia de Santis, Rolando Pérez, Luis Fernando Nacer, Alejandro Flores de la Lastra, Alejandro Flores y Casa, Jaime Gilinski, y ahí está. Y Alejandro Todos Flores. los nombres. Alejandro Flores de la Lastra y Alejandro Flores y Casa. ¿Eso quiénes son? No, yo te estoy diciendo nada más los nombres. Pero es que usted dice que el Contralor, que me llama la atención que vaya, y el hermano y el hijo. ¿Sí? El hermano del Contralor. Son funcionarios. Yo creo que tú estás inventando, vaina. Pero es que no tiene, Stanley Mota No no es puede funcionario. Van en calidad de que. A ver, un momento. A ver, apreciados. Va a haber varias reuniones en Brasil. Una de ellas, por cierto, es con la CAF, que la CAF está organizando. Va la comitiva del Ejecutivo, acompañada por grupos empresariales y políticos, diplomáticos, en este caso más que diplomáticos, de diputados. La comitiva empresarial, que va de la mano con Va el de la Cámara de Ejecutivo, Comercio, va la PD. va son la PD, son líderes empresariales. exactamente, obviamente, de gremio, y obvio. viajarán también Stanley Mota, Jaime Gilinski, Ricardo Rolando Pérez, Alejandro Flores de Los la empresarios. los empresarios, exactamente. Pero el hermano del Contralor en calidad de que va. Pero, De o sea, empresario, todo lo pues. empresario. Sí, 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 sí. Pero
Pero el contralor va como contralor o como empresario. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué clase de comentario envenenado? Pero no, Cristi viene con la bomba, o sea, Cristi agarra la granada, la suelta y se va corriendo. No, porque Cristi se me adelantó. Yo iba a preguntar eso. Porque el contralor y el hermano, ¿quién es el hermano del contralor? Dice Y pregunté, Gonzalo. dice Gonzalo, y pregunté en calidad de qué va el hermano. Porque el contralor es contralor. Y dicho eso, que dice que usted dice que va en calidad de dirigente empresarial, me acordé que el contralor es empresario, entonces el contralor va en calidad de empresario. Yo creo que no, yo creo que el empresario es el hermano, él también tiene su empresa, obviamente, pero yo creo que es una buena pregunta. Profe, Cristi. ¿usted no va? ¿Para dónde? También. Al Banco de Pero Brasil. yo todavía no me estoy recuperando de los shocks que acabo de escuchar. O sea, estamos pasando de temas muy rápido y esto hay que hablar. Ahora sí le voy a decir algo, Cristi, me llama la atención, eso sí, eso no tiene nada de malo que ocurra. Pasa en Estados Unidos, pasa en Colombia, pasa incluso en Brasil. Oye, no hay ni una comitiva de periodistas acompañando al presidente, ¿no? No, aquí Eso eso no hace se, Bueno, aquí eso no perdón, se estila. antes que, Bueno, antes de eso. Antes, diga. adelante, Cristi. yo tengo que entrar en el otro tema, porque antes de que pasemos al tema de los periodistas, y es verdad que en Panamá eso se ha hecho muy pocas veces, yo puedo estar o estar en desacuerdo con eso, pero perdón, tenemos que regresar al tema del contralor, porque no podemos pasarlo tan rápido. ¿El contralor o es contralor o es empresario? Primero, si es como contralor, yo estoy totalmente, en línea general, nadie de la comitiva me sorprende. Es muy común y me parece bien que estemos enviando una comitiva tan robusta con un país que es muy importante. Ninguno de los nombres que está ahí ni me sorprenden ni me parecen mal, pero el tema del contralor sí me parece un poco grave. Uno, porque si el contralor está yendo como empresario, que yo no sé cuáles son los negocios del contralor, pero me parece gravísimo porque si él está ejerciendo su figura y papel de contralor, yo hubiese esperado que sus negocios personales y privados hubiesen quedado en el tiempo que él ejerza como contralor en manos de otras personas, porque uno no puede ser empresario y contralor al mismo tiempo. Me van a decir que eso pasa todo el tiempo, eso no debería ser así, porque generan obviamente, y sin decirlo, conflictos de interés. Ahora, si va como contralor, sigo sin entender qué hace el contralor en un viaje del ejecutivo. La figura del contralor y la figura del ejecutivo tienen que ser dos cosas separadas, porque el contralor tiene que fiscalizar al ejecutivo, no puede estar viajando con el presidente, porque además que no sé qué papel va a jugar en el viaje, o sea, como contralor. Y si es como empresario, perdóneme, señor contralor, usted puede ser o contralor o empresario, no puede ser las dos No cosas. puede ser las dos cosas. Ajá, esto me tiene en shock. O sea, de verdad es cierto, es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y ahora, Tenemos si el llamada. hermano del contralor va como empresario, pues yo no Es tengo que nada va que decir como ahí. empresario, eso sí lo Entonces puedo yo no decir. tengo, ahí yo no tengo nada que decir, porque tendrá sus intereses legítimos y va una gran comitiva de empresarios. Muy buenos días. Buenos días a la llamada. Buenos días. Y va a ser difícil, ¿no? Porque tú siendo un funcionario del Estado y cuando empiecen a hablar los temas de empresa que están ligados al contralor, ¿cómo manejará esto? Sería bueno y no verlo ahora, porque el tema es que aquí se destapan los tapones después de que de 7, 12 meses, 18 meses, y que, oye, ¿se acuerdas la visita que tú? Bueno, ahí es que ahí firmó el... No, entonces esa es la parte, ¿no? Es la oportunidad del contralor de mantenerse como se está manteniendo. Yo le estoy dando una buena calificación ahí, un poco dramático a veces en su planteamiento, pero ahí le estoy dando una calificación, pero es la oportunidad de él de realmente separar esas dos funciones, que es normal. Gracias. Saludos, Cristi, Gracias. bienvenida. Chao. Oiga, y ahí hay un tema. De verdad, sin broma. Yo ni en la dictadura recuerdo que los contralores hayan viajado con los presidentes. Bueno, yo le voy a decir cómo le dicen al contralor en los corillos periodísticos. El VP de Molino. Sí, no, pero bueno, eso ya es en los corrillos y en la bodedera. Listo, está bien. Pero desde el punto de vista institucional, ¿por qué? O sea, mi tema aquí es, supongamos que en ese viaje, y ojalá y así fuera, no lo creo que sea tan inmediato, pero supongamos que sea una serie de acuerdos con el gobierno de Brasil para intercambio comercial, para, no sé, para
N cantidad de cosas. Y supongamos que alguno de esos acuerdos, producto de los intereses del Estado panameño, tengan que pasar por el refrendo del Contralor Flores. ¿Cómo queda si él estaba en la comitiva? O sea, ¿cómo queda su margen de independencia y de objetividad para refrendar o no algún compromiso que se obtenga allá? A ver, cuidado, que el hecho de que tú estés en la comitiva no significa que tú vas a aplaudir y tienes que estar de acuerdo al 100% Claro. con todo lo que allí ocurra. No. Pero es que tú tienes una situación, por eso es que hay temas en donde algunos funcionarios dicen, yo no voy a participar de esa discusión porque soy parte interesada. Yo voy a esperar que eso llegue a mi despacho. Entonces no participan para no contaminar la decisión. Eso por un lado. Por el otro, y hasta donde yo puedo saber, pues no tengo por qué conocer interioridades, ellos como familia tienen ingenios. Sí, por supuesto. No sé si tienen otros modelos de negocio. Que el hermano vaya, tú dirías, no, tampoco tiene nada particular, si es un hombre de empresa. Mira lo que me comentan aquí. Un momento, Ajá. que ya sé lo que va a decir, pero, me imagino lo que va a decir, pero, resulta que es el hermano del Contralor, no es de cualquier otro, no es el hermano de Foch, es el hermano del Contralor. Exactamente. Entonces, hay una situación allí que genera un signo de interrogación. Hay una llamada, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Días. Para Gonzalo, entre la lista que mencionó de empresarios me llamó atención Jaime Gilinski, que averigüe si es el más rico de Colombia, me llamó la atención. ¿El quién? El nombre y apellido. Jaime Gilinski. Sí, claro, lo dijimos. Es el dueño de la revista Semana y dueño de Panamá Pacífico. Jaime Gilinski. Y es uno de los hombres más acaudalados de Colombia, dice usted. Gilinski. Sí. Sí, por supuesto. Del Y de continente. América Latina. O De sea, América Latina. el señor Gilinski, mucho Sí. dinero. Muchísimo. Caramba. Ahí está con los Santo Domingo, está Gilinski, sí. ¿Y entonces usted qué dice? ¿Qué iba a decir? Espérese. ¿Le da pena ahora? Ah, bueno, es que entonces. oye, estoy atendiendo un botón de chat, un segundo. Espérese, aquí Un hombre está. muy solicitado. No, ese es el coste de pulpear. No te burles, que ese es el coste de pulpear. Mire, dice, el contralor va como contralor, sin entender por qué. Una persona que estuvo en esas coordinaciones, pero el hijo va como empresario azucarero. Y en la Señora, reunión de información que estaban los diputados, la gente se dio cuenta en el momento. Una diputada pidió que se presentaran todos los de la reunión de coordinación y allí se dijo entonces, usted como contralor o como empresario, ¿cierto? Porque allí está claro que los Flores van como azucareros. El mismo negocio que el papá. esto es un escándalo. O sea, Bueno, perdónenme, sí, sí, para El mí, mismo esto, negocio que señores, el papá. es un escándalo. O sea, yo no sé cómo explicar. Ujú. El obvio conflicto de interés Sí. de esta situación. Primero, de la falta total, o tal vez quiero decir, la falta de respeto a la institucionalidad del país. Y a mí me van a decir aquí la gente, ay, pero es que en Panamá eso nunca se ha respetado. Bueno, no importa cuántas veces no se haya respetado en Exactamente. Panamá, Ahí está yo lo Cristian. voy a decir. Muy bien. Yo lo voy a decir. Es una falta de respeto a la institucionalidad de los cargos. Empezando por ahí. Segundo, el contralor como contralor, ¿qué tiene que ir a hacer en este viaje? Es una pregunta que me encantaría que alguien responda porque es que no le encuentro motivo que un contralor vaya a una comitiva que claramente va a impulsar, como me parece muy bien y aquí lo estábamos diciendo, y va a impulsar temas diplomáticos y comerciales del país. No, nada pinta el contralor en esta situación. Ahora, además va el hijo del contralor a impulsar los negocios que él maneja, que voy a asumir que son los negocios también del papá. Entonces, señores, ¿qué estamos hablando? Esto es una falta de respeto además y es un conflicto de interés tan grande que el contralor va a definirse si él es contralor o empresario. No puedes tener los dos sombreros al mismo tiempo, porque no puedes, no se debería.
Y segundo, lamentablemente, sí es verdad que cuando las personas, sus familiares, sobre todo cuando son familiares tan cercanos, tienen un cargo político de tanto interés, usualmente los familiares quedan damnificados. Por eso es que internacionalmente se llaman PEPs, Political Exposed Person. Y eso usualmente, esa calificación no solamente incluye a la persona que ocupó el cargo público, sino a los familiares más cercanos, porque se denota un conflicto de interés. Y eso es uno de los, es un precio que uno paga usted y sus familiares más cercanos para obtener un puesto por ejercer un cargo político. Esa es la realidad. Entonces, señores, esto es una locura lo que estoy Bueno, escuchando. Yo no lo puedo lo que imaginar. pasa es que aquí, le voy a decir algo. Lo que pasa es que también hay que ver, para usted, yo vengo con mi discurso de siempre, de las formas. ¿Qué es más escandaloso? ¿Que el contralor se monte en el avión o que el ejecutivo haya invitado al contralor? Las dos cosas Cualquiera de son las dos cosas. cualquiera de las dos cosas. Cualquiera de las dos cosas. Cualquiera de las dos cosas. O sea, no. Todo está mal, todo está mal. Es que, Todo está mal. digo, no es un secreto que el señor Contralor es un empresario, antes de ser Contralor. Obvio. Y eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que él decidió aspirar a un cargo para el cual fue electo por el Pleno de la Asamblea. Y cuando decidiste aspirar al cargo y lograste el cargo, por razones no solamente éticas, por razones profesionales, por razones legales, tienes que desconectarte de tu negocio. Porque si no, los conflictos van a estar a la orden del día. Lo tienes que hacer. A Brasil van a buscar negocios legítimos. Inversiones, sí. Y yo lo aplaudo, porque lo que este país necesita es que Inversiones. lleguen inversiones para que generen empleos bien remunerados. Pero entonces el señor fue como contralor, fue como empresario. No, es que ni lo uno ni lo otro. Le estoy diciendo con mi mala memoria, yo no recuerdo ni en dictadura eso. Qué barbaridad. Me está contando que esa reunión de homologación y coordinación hubo cuestionamientos serísimos de parte del legislativo. ¿Cómo así? Cuando se enteraron la comitiva que iba. Bueno, es que no faltaba más. Pero como no se van a... ¿Cómo no se van a Un dar techito que está tirando. cuestionamientos? Alguien que estuvo ahí. Alguien que estuvo ahí. Es que ¿cómo no se van a dar? Esta es una de estas situaciones en las que yo hubiese esperado, o sea, por supuesto que el legislativo tiene que cuestionar esto y lo tenemos que cuestionar los medios y lo debe cuestionar cualquier persona que crea en la institucionalidad del país. Porque yo digo, esta noticia del viaje a Brasil es una buena noticia, que está siendo empañada por una información que en mi opinión es un escándalo y es gravísimo. Y a mí otra vez me denota que el respeto a la división de poderes, a la institucionalidad en este país, no solamente de ahora, no solamente con este gobierno, sino en general no se toma en cuenta y no les importa, porque si no, no lo haces. Si yo soy el contralor y a mí el ejecutivo me invita a este viaje, lo primero que yo digo es no. Y si mi hijo o mi hermano, además, son los gerentes comerciales de las empresas, de mis empresas, digo, señores, lastimosamente, en este momento no. O sea, Sí, o sea, yo doy un paso al costado, un ¿no? paso al costado. Primero, El yo siendo el sentido ejecutivo de la- jamás hubiese le voy a decir El algo. sentido de la prudencia. El contralor que tiene aspiraciones, oiga, sigue Bien por cavando, él. ¿no? Y está bien, pero sigue cavando el hoyo para no llegar a donde quiere llegar. O sea, Eso lo decide él. no, yo sé, por eso digo. O sea, Cada quien se mata solo, por hermano. eso, el contralor, que fíjese bien, como dijo el oyente, yo valoro la actuación, se ha quedado más en palabras que en acciones, y esas acciones, pues, lo que hacen es hundirlo con miras a su proyecto, porque lo tiene. Es que ya tengo el titular. Ya lo tengo. ¿Cuál es el titular? No te lo puedo decir porque entonces el presidente se lo da. El presidente No, ya se fue, seguro. a mí me encantaría poder hacerle esa pregunta al presidente o al Ajá. contralor. Ahí, ¿Qué hace el ahí señor obviamente hay Bolo conflicto, Flores? exactamente, ahí obviamente hay conflicto de intereses. Por Obviamente. supuesto. Por supuesto, Estás aprovechando el cargo para hacer lo que estás haciendo. por supuesto. Por supuesto. Entonces, si yo tengo que decir que sí, para mí, lastimosamente, este viaje que para mí era una excelente noticia Se ha visto para el eclipsado. país. Ah, le pone, Sí, le está pone, equivocado. lo oscurece, lo oscurece, lo empaña. lo empaña, lo enturbia. lo empaña, eso es. Son términos Enturbia. periodísticos. Ahora, pasando a un tema mucho menos trascendente,
Dice Gonzalo que en otros países los periodistas viajan. Sí, claro. Ah, mira, usted va a traer esta colación, profe, a la mesa. Ojo, y los viajes lo pagan los medios. O sea, el viaje lo paga el medio, per se. Bueno, aquí el diario La Prensa se dedicó a acomplejar a los periodistas. Esto lo digo. El diario La Prensa, Sí, con nombre y claro. apellido. Cuando un presidente como Pérez Vallar, que fue el único que hizo el ejercicio, Ajá. invitaba a periodistas, siempre el diario La Prensa le ponía la mácula encima a los periodistas. ¿Por qué tienen que ir? Eso no, que no, no. Y era veneno puro. Y yo siempre he dicho, un periodista no entrega su criterio periodístico Por un viaje. porque vaya a un viaje con una Por comitiva de Dios. presidente a hacer una cobertura. No, o sea, Es como advierto, en el caso, y como acabas de decir, en las coberturas que yo pude coincidir, sobre todo en la época de Varela, allá donde le iban a robar la plataforma, a Flor, se pagaba hasta el último dólar de mi viaje. La empresa. Nada que ver con el gobierno. Al gobierno se le comunicaba que yo iba a estar, cuando estuve en Washington, yo iba a estar en Washington, y el gobierno me mandó, usted tiene que hacer esto para acreditarse en la Casa Blanca, Sí. y tiene que decir que es dentro del equipo o del grupo de periodistas que van de Panamá a la cobertura. Ah, perfecto. Pero dólar a dólar, el viaje, el avión, el hotel, el lo transporte, paga el medio. el medio. Pero aquí eso fue satanizado. No, profe, lapidado. O sea, es como si usted me dijera que CNN va a cambiar su posición y línea editorial porque Trump lo monta en el avión Le presidencial. Pero es que Dios. aquí son hay dos cosas distintas. Y hay países, gran parte, la mayoría de los países tienen lo que llaman el pool de periodistas. Por ejemplo, el pool de la Casa Blanca viaja con el presidente. Y viajan todos los canales más importantes, viajan en ese pool y viajan En el Force One. en el Force One, ¿no? Eso es una práctica que la tienen casi todos los países occidentales, diría yo. ¿Dónde yo creo que vendría el problema, por ejemplo? A mí no me tocó ver la época de Pérez Vallares, o sea que no sé si este era el tema o no era el tema, sino cuando los presidentes solamente invitan, ¿no?, a los medios de su simpatía. Que ahí sería un problema. Que dice, en vez de elegir, por ejemplo, a los 5 medios más importantes, más grandes, etcétera, etcétera, yo voy a elegir a los medios de comunicación que son más amigables conmigo. Ahí hay un problema. Pero, por ejemplo, en el pool de Estados Unidos, creo que en esta administración sí sacaron a un par de periodistas creo que fue de la AP o de otros, en la administración de Donald Trump, digo, del pool de periodistas le quitaron la acreditación. Pero la idea debería ser, y yo creo que debería ser, es que en Panamá se pudiera hacer algo parecido, pero que se invite, porque yo también conozco la actitud de muchos presidentes, decir, bueno, yo quiero nada más que venga conmigo los 3 periodistas de los 3 medios que a mí me gustan. Y es ahí donde la cosa se vuelve un poco turbia. Bueno, el debate que se tuvo en Colombia hasta hace unas semanas es que el espacio que tenían los periodistas, los medios de comunicación, que siempre tienen cuando el presidente Petro viaja a otro país, incluso a otras ciudades de Colombia dentro del país, se lo estaban dando a influencers. Entonces los medios de comunicación Bueno, eso es lo que iba a decir, que levantaron la mano y dijeron, oiga, ¿pero qué es esto? O sea, En ¿influencer de Estados Unidos qué? también pasó así. Entonces, ojo con eso, porque muchos de los periodistas que acompañan al presidente, primero, los medios pagan el puesto, como llamarlo así, y lo que hacen es darle seguimiento, ser la sombra del presidente en esos viajes. Bueno, aquí me informa la persona que estuvo en la reunión. todavía hay más Sí. información. Y cara, no van periodistas. No van No periodistas. va periodista. Hasta donde se No sabe, va no va periodista. periodista. Para que esté clarinete. Cuando en el viaje papal, tú pagas tu puesto también. Pagas tu puesto. Pagas $1,000 y pico. Me imagino que en el Air Force One no es diferente. Pero que resulta que en los tiempos modernos, mientras que por un lado aquí en Panamá se satanizó esa práctica, sobre todo el diario La Prensa lo satanizó, por el otro lado está el hecho cierto que con esto que ahora hay medios digitales y hay influencers, imagínate, necesitas fletar un avión aparte. Necesitas fletar un avión aparte para llevar a los tal influencers. cantidad de influencers, así es. Y eso no es garantía. ¿Usted sabe cuánto pagó el gobierno pasado en influencer?
Pregunte cómo terminó la imagen de la gestión. Sí, no, terrible. Horrible. Terrible. Espantosa. Sí, no. Espantosa. No, pero Pero- en Panamá, la verdad, a mí me hubiese gustado, creo que hubiese sido esos viajes interesantes en tener medios de comunicación ahí, más allá de la información que venga solamente por parte de el ejecutivo, pero eso es una práctica que en Panamá, desde que yo tengo memoria, no se... Bueno, la justificación que me están dando ustedes es sumamente macondiana, ¿no? Pero bueno. No, 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 estoy que- dando, no es una, no, una no, cosa no, no, macondiana, sino macondiana. O sea, el hecho de que, ¿Por qué? que los periodistas no se monten en el avión presidencial, pues. Básicamente, pues, no, porque se van a vender. Pero es que tampoco los invitan. Es que Pero puede, es que esa es la puede práctica ser- que se esa es la abandonó. práctica que se abandonó. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que se van a vender. Ahora, por ejemplo, a nosotros, la gente tal vez no lo sabe, pero antes, por lo menos en la época que yo cubría elecciones, lo que nosotros hacíamos era mandar una sombra Sí. con cada candidato. Sí. Y es verdad que uno pasaba mucho tiempo porque uno estaba en el bus con el candidato, uno empezaba el día en la casa del candidato y se iba con el candidato todo el día. Y no uno, pero con un grupo de periodistas. Y eso es, casos- eso es una... Y casos en Eh. Panamá y en otros países del mundo, Cristi, con eso de la sombra, sí ha habido asimilación. yo tengo un Sí caso ha bien puntual en la cabeza, pero ¿Cómo hacía asimilación? Perdón. Que el periodista, sin darse cuenta, por factores humanos o por otro tipo de factores, termina asimilado a la campaña o al candidato. Y cuando gana el candidato que te Tan- nombro. Así es. Ahí está. A Sí. que te nombro. Sí, claro. Y lo nombra. Ah. Pero Eso- o sea, más allá de lo que dice nuestro querido amigo Denis, que todo lo critica, es Oye, deja de Denis. todo lo critica, ¿no? Los argumentos de él son muy baladíes. Pero, ¿usted no ha visto cómo el presidente Trump le dice casi que inútiles a los periodistas Sí. cada vez que le preguntan en el Sí. Air Force One? Ujú. Pero no sea inútil y no me haga esa pregunta. Y siguen teniendo su puesto, ¿no? Porque además cuesta un platal montarse en el avión presidencial y todo lo que conlleva, ¿no? Ah, porque dice que todos los periodistas aplauden al presidente Molina. Y usted eso le molesta. Pero y se ¿no? puede enviar a Icar aprovechando que el presidente siempre está preocupado por su salud. Y así está más cerca. Ah, sí. Y ser oyente acá. El presidente le escribe a usted por su salud. No, una vez me preguntó por un tema de la presión. Ah, sí, verdad. Pero verdad. lo había dicho aquí al aire. Sí, verdad. Ahí, Preguntado por el tema de la hipertensión. Sí, pero aquí en Panamá se abandonó esa práctica que comenzó Pérez Valladares. Pero que usted señala con nombre y apellido que la prensa fue la que lo lapidó. Porque la prensa se encargó de satanizar Porque se esa creía la historia. cosota a la prensa. Sí, y pues, mandaba a su equipo solo pagado por satanizó ellos. esa Y era la historia. cosota y eran los que quitaban Y y entonces ponían. nadie quería verse cuestionado. A mí como esas cosas nunca me han importado, porque tú no te defines política, ideológicamente, o si eres corrupto. Si eres corrupto con que te inviten o con que no te inviten. Ujú. Si eres antiético con que te inviten o sin que te inviten. Si tú eres una persona que tienes tus valores claros y tu trabajo claro, tú asistes, tú das tu cobertura, mandas tu despacho, regresas y no debe haber pasado nada. Así. Pero aquí se abandonó esa práctica. Ahora, no me vaya usted a decir que ahora, porque como el siguiente viaje después de Brasil es a Japón, entonces se ve al señor Icar por Japón y van a decir que es producto de la presión. Oiga, mándeme a Japón, ¿por qué no? Mándeme a Japón. Yo no quiero ir a Japón. Mándeme a Japón. Que entiendo que va a estar interesante ese claro. viaje a Japón también. sí, ese es un viaje también para mí Pero importantísimo. te digo algo. Yo no quisiera montarme en ese avión para ir a Japón 4 días, ¿no? Es malo que va a estar usted en el aire. sí. En el aire. En el avión, Sí. sí, de lo que va a poder hacer, va a ser un viaje pesado. Pero digo, yo aplaudo todos estos viajes. Yo creo que es un trabajo que está haciendo el presidente. Yo creo que Panamá necesita explorar nuevas oportunidades comerciales. Y yo creo que en el último tiempo la imagen de Panamá como este país confiable de negocios ha sufrido. O sea que yo aplaudo que tengamos un presidente que quiera impulsar la parte comercial y volver a decirle al mundo que Panamá está abierto para negocios, porque los titulares, sobre todo en el mundo empresarial, entre el endeudamiento, los cierres, han sido duros con Panamá. Y a mí me aplaudo la gestión del presidente de hacer esto. Ahora, yo espero que también para el viaje a Japón, ¿a quién van a mandar? ¿El procurador? Y va el contralor de nuevo. Me imagino, y el hijo y el hermano. Y el no sé. hermano y el hijo. Hace negocios. Bueno, No, no hombre, sé no, si... Dice Gonzalo que van.
No, Eso no no. estuvo bien. Eso No, no. a ver, van a Brasil, no sé si a Japón. Aquí no, hasta aquí estoy siendo un poco sarcástica, pero digo, Esa no dice bien. Empaña el esfuerzo. empaña que yo creo que es un esfuerzo genuino que está haciendo el gobierno. Estas cosas lo empañan de una manera dramática. Porque se lo van a sacar en cara, ¿no? Obvio. Por supuesto. Pero obvio, Y ¿cómo no? fíjese, y si por eso digo, por esas cosas de la vida, no se me ocurre, o sea, lo único que se me antoja pensar en mi espacio de especulación es que ellos estén viendo un negocio con el tema del etanol, porque yo estuve en un ingenio en Brasil, en uno, y la vista, ahí sí es verdad eso de que se te pierde la vista, o sea, yo creo que tú juntas los 3 ingenios que hay en Panamá, 4 ingenios que hay en Panamá, los pones juntos y no alcanzan a ese solo ingenio Pero que vaya el hermano. que entonces. yo vi. Pero, Y pero digo luego, que vaya- ahí mismo en el ingenio, como yo les comenté a ustedes, pues se procesaba la caña, etcétera, y ahí mismo sacaban el etanol. Pero nuevamente, eso es legítimo, negocio es negocio, pero que uses una delegación oficial para eso, no, claro que no está bien, claro que no hay forma de justificarlo. Y no hablo bien de Panamá, ¿eh? Y ojo, yo creo que tal vez en Brasil, que es un país que también tiene sus temas de conflictos de intereses y corrupción, tal vez no llama tanto la atención. Pero yo sí me puedo imaginar que en otro tipo de país, que en la delegación esté el contralor con su hijo o su hermano, a un país serio le llama muchísimo la atención y no habla bien de Panamá. No habla bien de Panamá internamente y no habla bien del país de manera internacional. Y en mi opinión, empañaría todo el viaje. Porque esas cosas ojo, esas cosas se registran internacionalmente, ¿no? Es como a veces se registra, como nosotros en Panamá a veces registramos qué tipo de país nos manda qué tipo de embajador. Eso lo piensan igual de nosotros. Esas cosas se registran internacionalmente y no Cristi, hablan bien del país. mientras eso ocurre, la información que nos da Gonzalo aquí en el grupo de chat me dice mi fuente que es correcta. ¿Qué Es información? correcta. ¿Qué momento, Cristi? ahora dice ¿Qué que va? qué información. momento. ¿Es qué? ¿Qué Es información? correcta. Ah, No, es usted correcta. está diciendo que yo le estoy pasando una información por un chat. Así es. Bueno, los oyentes quieren saber cuál es la información. Ningún oyente me ha pedido eso. A mí no. Los oyentes, vamos a hacerle Había la- uno que estaban preguntando vamos sobre vamos a hacerle la pregunta a los oyentes. ¿Los oyentes que nos escuchan quieren saber cuál es la información que le acabo de pasar al profesor o no? Diga sí o no. No, no es bochinche. Es sumamente grave, ¿no? A mí nadie me ha pedido que diga qué fue lo que usted me mandó. No digo nada. No diga nada, pues. Pero yo sí pregunté, porque como usted a veces se pone así a tirar, usted a veces se quiere hacer miembro de la CONABO, ¿Qué es la CONAO? Comisión Nacional de Bolas. Y ¿Existe esa comisión? eso existía en la dictadura, lo La fundamos CONABO. nosotros. Pero otros medios ya la Mira, ahí tienen. está saliendo ya la Mira, información. mira, Operación. Ahí está saliendo ya. Mira, ahí está. Sí, Operación sí, sí, en sí. Desarrollo, Miren, Espejo de Cristal se llama la operación. 4 diligencias de allanamiento y registro por el delito contra la administración pública en su modalidad de corrupción de servidores públicos, peculado y asociación ilícita para delinquir. Tiene como consecuencia la aprehensión de los ciudadanos Luis Ricardo Oliva Ramos, exdirector de la AIG, Yanis Malen Becerra Jo de Reinardus, abogada, secretaria de Panamá Legal Group, Ralph Atie de Yamous, Buddy Atie de Yamous, socios del Banco Aliado. Esa es la información que a mí me llegó. Personas vinculadas a la gestión de la plataforma Listo, creada para las becas universales, vales digitales y PASEU. Operación Desarrollo, Operación espejo de agua. Espejo de De Cristal. cristal. Espejo de cristal. Espejo de Cristal. Mm. Oiga, Uriati, ¿no? pues eso pesado, Peso Sí, sí. pesado. eso pesado. Y el señor Oliva, Bueno, exfuncionario. exfuncionario, Ex candidato, diputado en el candidato a Caminito. diputado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice esto? Vinculados a la gestión de la plataforma Listo, que fue creada para las becas universales, vales digitales y el PASEU. Y la modalidad corrupción de servidores públicos, peculado y asociación ilícita para delinquir, supuestamente. Entonces, él me mandó eso Ujú.
Y como yo siempre leo lo que me mandan. Pero igual hay que confirmar. Pero yo ya Normal. le escribí tal cual a mi fuente. ¿Esto es verdad? ¿A su fuente o es una? Me dijo sí. Esta fue. Y que dijo la fuente, proceda. No, nada más me dijo Y sí. diga el techo. Sí. Amigo, sí. Luis Ricardo Oliva Ramos, exdirector de la AIG. Yanis Malen Becerra Jo de Reinardus, abogada secretaria de Panamá Legal Group. Ralph Atíez de Yamous, Buddy Atíez de Yamous, socios del Banco Aliado, ambos, según dice la nota enviada. Bueno, ¡Wow! Bomba. ¡Wow! ¿Y entonces qué va a pasar ahora? Yo no lo sé. El señor A esperar los tiempos de la Budiati justicia, no profe. estaba en los Estados Unidos. No sé. a esperar los tiempos de la justicia. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Mire que aquí dice Marco Becerra que no es familia suya. Así que eso tiene que ver con las plataformas. Claro, por eso está el señor Oliva involucrado. Exactamente. Pero yo le digo a decir una cosa, haciendo uso de mi ignorancia de estos temas. Si el Ministerio Público ha ordenado la conducción o aprehensión, no sé cuál de los dos casos será, después de tener demasiados elementos Ya en antes la de una mano. carpetilla robusta, sí, Uf. obviamente. Obviamente. Sí. Obviamente. Deben tener elementos demasiado fuertes. Ellos dicen elementos de firme convicción, profesor del término. Porque es que tú investigues a un funcionario que dejó el cargo y que le encuentres esto, aquello y lo otro, a mí ya eso no me... Y después de un año verás el cargo. ¿Eh? Sí, claro. Pero ya cuando entras con empresarios y de ese nivel, significa que han escudriñado mucho más allá Sí, de señora. funcionarios. Bueno, pero Lo la de primera- Budiati, a ver, había una pista, ¿no? Sobre él. Mucha gente lo estaba mencionando hace como 2 meses. Pero él durante la gestión de el señor Nito Cortizo, siempre se habló de su cercanía con el vicepresidente Gaby Carrizo. Yo creo que él es uno de los socios o promotores del edificio Fendi, si no estoy equivocada. El Y señor además él Atié. también, El señor Atié. ajá, yo creo que sí. O sea, sí, estoy casi segura que sí. Y bueno, siempre, él estuvo en varias publicaciones que, si mal no recuerdo, de investigaciones que se hicieron en su momento. Había una cercanía en términos de negocios con el presidente, con el gobierno y la gestión de Nito Cortizo. Que eso de por sí no tiene nada de malo, pero es una figura que se escuchó repetidamente durante la gestión de Nito Cortizo. Pero su familia es uno de los socios además de un banco en Panamá, si no estoy equivocada. Dice la nota Sí. que ha circulado De acá. Banco Aliado. Ahora me llama la atención que los medios y los colegas de ustedes periodistas han centrado la información en Luis Oliva Ajá, en Oliva. y no mencionan el resto. Mientras acá el texto que nos lleva a nosotros, que yo verifiqué, me dicen que sí. Yo lo vi en un medio de A comunicación. lo mejor no tienen información completa, a lo mejor, ¿no? A lo mejor. Yo, Todos se están Yo- refiriendo a Luis Oliva, ex director de la AIG. yo lo vi en un medio de comunicación. A mí sí, El el señor tema Budiati. empresarial es que son pesos pesados. Para ¿no? mí tiene más peso que Luis Oliva. Para mí, los empresarios estos mencionados, no me gusta decirlo, pero es parte de cómo redactan los redactores, valga la redundancia, ambos la práctica de la religión judía. Pero son pesos pesados. Sí. Son actores del mundo empresarial de este país. Le repetimos la información a los oyentes que la solicitan. Mientras usted decide si va a mandar, le responde al oyente, a la señora Icara Brasil o no. Operación en desarrollo, espejo de cristal. 4 diligencias de allanamiento y registro por el delito contra la administración pública en su modalidad de corrupción de servidores públicos, peculado y asociación ilícita para delinquir. Aprendidos: Luis Ricardo Oliva Ramos, exdirector de la AIG. Yanis Malen Becerra Jo de Reinardus, abogada y secretaria de Panama Legal Group. Ralph Atíez y Buddy Atíez, socios del Banco Aliado. Sí, y sí es uno de los socios de Fendi y del Yu y de otros edificios.
El Fendi, ese es donde viven la mayoría de políticos del PRD. El famoso Fendi. No sé Sí, si es uno iba de la los- mayoría de los políticos del PRD, Está inundado de pero hay políticos. una historia, digo, sobre ese edificio. Exacto. Él es uno de los socios de ese edificio. Su vecino, ¿no? Apesta, hasta que me he erizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, claro, usualmente aquí se hace mucho ruido, y usted lo sabe con sus 50 años de ejercicio periodístico. Se hace mucho ruido cuando le cascan al exfuncionario, lo cual es correcto. Si el funcionario incurrió en malos manejos, en malas prácticas, es correcto que la justicia le caiga. Pero usted bien sabe que es inusual que la justicia por su lado y los medios por su otro lado registren y hagan el ruido cuando son empresarios Bueno, de alto vuelo. yo se lo planteé de esta forma. Póngase que, cuidando, qué sé yo, de repente algún tipo de línea comercial o intereses comerciales, lo que sea, con la institución bancaria que se hizo mención. Y nada más se coloca y se asolea al hijo de la cocinera, al exfuncionario. Ahora, en estos momentos, ¿usted cree que un medio convencional, ojo, haga eso? ¿Usted cree que las redes sociales no se van a encargar de restregarle al país entero a las otras personas? Por el amor de Dios, profesor. Obvio que sí. Obvio que sí. Entonces, ¿quién queda mal cuando pasa eso? El medio de convencional. comunicación, Exactamente. claro. Y hablo de medio convencional, ¿eh? El medio convencional. Porque no o sea, presentó la información completa. Completa. sí, sí es verdad que, por ejemplo, en la época, en alguna de las investigaciones, en la era Martinelli, no solamente fueron llamados los miembros del gobierno de Martinelli, sino que algunos empresarios conocidos con Sí, este, con este, es con este gobierno. correcto. O sea que también sí hubo. A mí, acá, tendremos que ver y lo único que uno puede decir es siempre que pues, se lleven los procesos porque estas personas siempre tienen, como en cualquier Estado de Derecho, uno es primero inocente hasta ser declarado culpable Sí. y lo único que uno tiene que aspirar es que los procesos se lleven con todos los puntos de la ley. Pero en mi opinión, dependiendo de cómo se lleve este proceso, esto es una buena imagen, porque nosotros siempre nos quejamos de que la justicia no funciona. Yo creo que sería importante ver cómo funciona la justicia en este caso, ¿no? Por supuesto que sí, porque todos sabemos que aquí hay empresarios y hay empresarios, ¿no? Hay unos que pesan mucho y hay otros que pesan poco. Eso es así. Pero si la información que me están escribiendo por acá son correctas, que creo que lo son, usted sabe cuando usted va a la playa que usted pone los pies sobre la arena Sí. y de pronto la marea le llega hasta los pies. Parece que la marea se le está acercando a algunos. Ah, sí. Sí, señor. Y el Ministerio Público calladito, ¿no? Sin hacer tanto bochinche Bueno, ni ni nada. tan callado cuando está haciendo estas No, operativas. claro, pero uno pudiese, la cosa va a arrancar, va a empezar, no, aquí de una. Yo no me esperaba esto. ¿Usted se lo esperaba? No. Wow. No, fíjese que ayer estábamos aquí hablando y también ayer hubo otra acción. Sí, Sí. por blanqueo En de Costa del capital. Costa Serena en Costa del Este y era blanqueo. $500,000. No más. 2 algo millones. ¿Ah, sí? Sí, dos más. En activos. Y se manejaba, según el reporte del Ministerio Público, se manejaba, o sea, el mismo esquema era el uso de salones de belleza. Sí, en una cadena, ¿no? Sí, Y le cayeron a los salones de belleza no me también. imagino. La pregunta es Yo cuál quería es saber qué salón de belleza era. Nunca averigüé. Nunca... Reserva del sumario. Cristi, ¿qué Cristi, pasa? Reserva del Cristi? sumario. Seriedad ante todo. Sí, yo quería saber y nunca pude saber. Pero bueno, es la noticia que está dando la vuelta. La en las redes. noticia que está a esta hora de la mañana redes, sí. circulando profusamente y que acá la confirmamos. ¿Cuándo va a invitar al procurador? ¿Al procurador? Sí. Primero, usted le dijo que lo iba a invitar, ¿no? No, yo no. Usted le escribió. No. No. Yo me lo topé. ¿Usted es amigo de él, profe? ¿Es amigo de él? No, yo no soy amigo de él. No, de jugado vino y toma trago, no. No. Es que no lo conozco. Yo tampoco, mira. Coincidimos en la recepción de la embajada de Francia. Sí, de Francia. Y cuando yo estaba hablando estaba hablando con
con el ministro de Asuntos del Canal. Y cuando yo me muevo hacia mi derecha, estaba el procurador allí. Y nos topamos. Y entonces él vino y me saludó. Yo lo saludé, que estaba el Y procurador. también le dijo que escuché el programa. Y me dijo, tengo pendiente una conversación. Y yo me asusté porque un procurador me dijo que Yo tiene también dije, pendiente una conversación conmigo. A mí Y yo, se me sube la presión ahí, más de la cuenta. Es el beriberi, porque yo, procurador, ¿qué tema? que un procurador te diga que tiene pendiente una conversación contigo, cuidado que estás en vaina. Hasta ahí. Pero bueno, como era una recepción, la gente habla por todas partes. ¿No? El que nunca va a venir es el Contralor, ¿no? Bueno, Pero porque Después de la repucheta No sé, que pregunto. usted le acaba de Yo abrigo dar. la esperanza de que es venga. posible. Después de ese comentario que usted lanzó, esa bomba, no va a venir. ¡Oh, bomba! Si el señor no vino cuando lo invité, menos va a Pero venir iba a ahora. venir y lo canceló. Sí, lo canceló. No entiendo. Sí, era el día que yo estaba en cabina y todo. Ese Que día- tenía ese vino tenía una Cristi. reunión. Una reunión. Vino Cristi toda regia esperando y cuando bueno y que no. Mira, Me dejaron me dejaron vestida y alborotada. alborotada. yo estoy de acuerdo con el comentario del oyente, que en el texto que nos llegó llama la atención que haya mencionado el nombre de un banco. Y digo que llama la atención porque si lo incluyeron, a mí se me antoja pensar, y a lo mejor estoy totalmente equivocado, que también es parte de la investigación. Pero en fin. 8:12 minutos. Oiga, les recuerdo que hoy tenemos transmisión esta tarde de algo que no le gusta a Icar, pero como yo soy como soy, lo vamos a transmitir. ¿Qué cosa? Mentira, porque también yo soy actor de la historia. ¿Qué? La historia de la democracia cristiana en Panamá. Esta tarde se presenta ese ¿Presentó un libro. libro? Sí, señor. Ay, no sabía. ¿A dónde? Sí, señor. En la biblioteca Del parque. del Parque Recreativo de San Francisco. Y eso será esta tarde a las 6 y lo vamos a transmitir porque ahí hay una historia que forma parte de la historia de este país, dicho sea de paso. ¿Y usted por qué es protagonista? Porque yo no fui parte de eso. Pues. Que usted es autor del libro, o el libro habla de una autobiografía. No, el libro lo patrocina el Instituto Panameño de Estudios Cívicos, el IPEC, del cual yo soy vicepresidente. Pero además yo soy actor en la historia, ¿o no? Yo no fui actor en esa historia. Tiene en todo. Fueron 25 años de mi vida allí metido. ¿Qué le pasa? Voy a venir aquí a escracharme. O sea, 8-2. O sea, que va a estar las cremas y nata, profe. Yo no sé si ni la crema, pues yo no soy ni crema ni nata, pero yo estaré ahí y vamos a transmitirlo. Bueno. Esta tarde haciendo historia, que es parte de la historia de este país. Vamos al cambio, señor Alfonso. No cambies el dial.